2. Segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Procedo con la lectura del informe correspondiente, señora presidenta. El informe dice así: oficio número CJEE-P-2011-244. Quito, 1 de febrero de 2011. Señor arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, adjunto al presente el informe de mayoría para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprovecho la ocasión para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente, María Paula Romo, Presidenta, Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El informe dice así: informe para segundo debate. Proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, Comisión número 1. Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, Quito, 1 de febrero de 2011. Objeto: este informe tiene por objeto poner en conocimiento al Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate realizado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sobre los proyectos asignados por el CAL relativos a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Antecedentes. Mediante memorando número SAN-2010-1283 de 9 de septiembre de 2010, el doctor Andrés Segovia, prosecretario general de la Asamblea Nacional, remitió a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado la calificación de 7 proyectos de ley para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. La fecha de inicio del tratamiento del proyecto fue el 9 de septiembre de 2010. La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puso los proyectos en conocimiento de las y los asambleístas y de la ciudadanía en general a través del portal web de la Asamblea Nacional, tanto por correos electrónicos como por el correo común. Se enviaron también a distintos sectores. Mediante oficio número CJEE-P-2010-285 de 10 de septiembre de 2010, la presidenta de la Comisión de Estructura del Estado informó al presidente de la Asamblea Nacional que el proyecto presentado por el fiscal general del Estado encargado contenía reformas a otros cuerpos legales que no correspondían a la materia que se estaba tratando, por lo que solo se tomaría en cuenta la parte referente al Código Orgánico de la Función Judicial. Mediante memorando número SAN-2010-1338 de 21 de septiembre de 2010, suscrito por el doctor Francisco Vergara O., secretario general de la Asamblea Nacional, como documento de trabajo, se entregó a la Comisión el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial presentado por los funcionarios judiciales del Ecuador. La Comisión recibió las observaciones de Rafael Herrera, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Víctor Hugo Benavides, presidente de la Corte Provincial de Carchi, Alexis Mera, secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, Luis Andrade Galindo, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, Luis Miranda Astudillo, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, María Eloísa Castillo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, Ángel Rubio Game, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, Jorge Paladines, subsecretario de Desarrollo Normativo encargado del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Isabel Ulloa, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Miguel Valareso Tenorio, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, Santiago Andrade, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, y de las ciudadanas Mariana Yepes y Padlova Guerra. También presentaron observaciones por escrito
las y los asambleístas Silvia Salgado, Mauro Andino, Washington Cruz y María Ángel Muñoz. Los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Luis Almeida, Mauro Andino, Henry Cuji, Washington Cruz, César Gracia, María Cristina Cronfle, María Ángel Muñoz, Andrés Páez, Marisol Peñafel, Vicente Tallano y María Paula Romo realizaron sus aportes en las sesiones en que se trataron las reformas y distintas observaciones recibidas, y gracias a ello se realizaron los ajustes en los artículos correspondientes. Los días 16 y 21 de diciembre de 2010 se llevó a cabo el primer debate del proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional. Posteriormente presentaron observaciones por escrito las y los asambleístas Luis Morales, Washington Cruz, Rocío Valareso, María Alexandra Vicuña, Luis Almeida, Alberto Gutiérrez, Viviana Bonilla, Paola Pavón, Gina Godoy, Celso Maldonado, Galo Vaca y Mauro Andino. Asimismo, se recibió la observación del doctor Ángel Rubio, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador. Mediante oficio número CJEE-2010-915, de 29 de diciembre de 2010, la presidenta de la Comisión puso en conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional que recogería como insumo para el debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial presentado por el doctor José Vicente Troya el 13 de octubre de 2010, en ese entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia. Para analizar este proyecto se recibió en Comisión General el 19 de enero de 2010 a dos jueces de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing y doctor Gustavo Durango Vela, jueces de la Sala de lo Contencioso Tributario, y a los jueces del Tribunal Distrital de lo Fiscal de Pichincha, doctor Gustavo Benalcázar y doctor Miguel Bozán. Análisis de los proyectos. Los proyectos calificados sugerían reformas a diversos temas del Código. La Comisión analizó cada una de las propuestas y, junto con las observaciones recibidas, decidió incorporar cambios a lo largo de toda la normativa. A continuación enunciaremos los temas más importantes objetos de la reforma. Vacancia judicial. La Comisión considera que deben acogerse los proyectos y las propuestas presentadas relativas a retomar el régimen de la vacancia judicial. En tal virtud, se volvió a establecer la misma para los servidores judiciales, con excepción de las judicaturas que deben laborar bajo el sistema de turnos, en dos períodos de 15 días cada uno, del 1 al 15 de agosto para el régimen Sierra y Amazonía, del 17 al 31 de marzo para el régimen de la región litoral e insular, y del 23 de diciembre al 6 de enero subsiguiente en todo el país. Por cuanto el ingreso y la sustanciación de las acciones constitucionales no puede suspenderse, la Comisión decidió que en estos dos periodos de vacancia los funcionarios de los tribunales de garantías penales, juezas y jueces de garantías penales, juezas y jueces de tránsito y jueces y juezas de la niñez y la adolescencia, que son las judicaturas que no suspenden la atención a los usuarios durante la vacancia, se encarguen de conocer y resolver las mismas. En concordancia con ello, también se regula la situación de las acciones constitucionales que se presenten 15 días antes del inicio de la vacancia judicial, para que las mismas sean sorteadas únicamente entre las judicaturas que van a laborar en el período de vacaciones. Y cumplida la vacancia, no se sortearán aquellas que conocieron de las acciones hasta 15 días después del período de vacaciones, con el fin de mantener el ingreso proporcional de este tipo de causas. Régimen disciplinario de las servidoras y los servidores judiciales. La Comisión ha analizado las faltas que pueden cometer las y los servidores judiciales y en algunos casos ha agravado las mismas. Así, en la ley vigente consta como una infracción grave, comillas, dejar caducar la prisión preventiva, cierre comillas. Y a través de la reforma la Comisión ha convertido esta falta en gravísima, cuya sanción es la destitución de la servidora o servidor. Por otro lado, también ha incluido como falta grave el que un funcionario o funcionaria permita de manera injustificada la prescripción de la acción disciplinaria que esté en su conocimiento,
que no entregue inmediatamente, en el caso del fiscal, delegación para que la Policía Judicial realice varias acciones señaladas en el Código Penal, que no determine, en el caso de la juez de garantías penales, su competencia para intervenir en el control de la instrucción fiscal, o que incumpla los plazos para sentenciar o atender los recursos interpuestos. Cierra comillas. Fiscal subrogante. Se regula la figura de la o el fiscal subrogante con el fin de determinar legalmente los méritos y la idoneidad para su designación, los requisitos que debe cumplir y las facultades y atribuciones que desempeñará en el ejercicio de sus funciones. Sanción por faltas reiteradas. Se aclara que las servidoras y servidores deben ser sancionados por cometer faltas reiteradas, aun si no se trata exactamente del mismo tipo de falta. Licencias sin remuneración para funcionarias o funcionarios judiciales. La comisión amplió los casos en que una funcionaria o funcionario solicita licencia sin sueldo, es decir, no solamente lo podrán hacer para realizar estudios en el exterior, sino también para realizar actividades docentes e investigativas. Mayor atención a víctimas de delitos. Para la comisión se deben enfatizar las funciones de las partes del proceso penal, de tal manera que la Fiscalía comprenda más como la llamada a defender, no solo el interés común, sino también a las víctimas de un delito. De esta manera, quien se encuentra como acusador en un proceso penal no sentirá que no tiene representación alguna. Al mismo tiempo, se intenta ser todavía más claros en que las tareas de la Defensoría Pública no pueden delimitarse a la defensa penal, sino también al patrocinio legal en otro tipo de procesos, con especial atención a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Nombramientos y concursos. En vista de que durante el periodo de transición se han realizado contratos y nombramientos que no han seguido el procedimiento de concursos imparciales y transparentes, la Comisión ha respaldado la propuesta de distintos sectores de confirmar que estos funcionarios son provisionales. Evaluación de jueces penales. En virtud de que existen propuestas respecto de que se obligue al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Justicia a investigar los casos en que se ha producido caducidad de la prisión preventiva, la Comisión considera necesario aclarar que mediante la Ley Reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, publicada en el Registro Oficial Suplemento número 160 de 29 de marzo de 2010, se dispuso que, comillas, en los 30 días siguientes de la entrada en vigencia de esta reforma, el Ministerio de Justicia contratará una auditoría externa que deberá presentar un informe detallado de la actuación de los jueces de garantías penales y los fiscales de todo el país, respecto del ejercicio de todas sus responsabilidades constitucionales y legales. Cierra comillas. En tal virtud, no es necesario incluir tal disposición porque actualmente ya existe. Por las motivaciones jurídicas, sociales y constitucionales expuestas, esta Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en sesión realizada el 1 de febrero de 2011, en conocimiento del contenido del proyecto y observaciones presentadas, y en virtud de que el mismo no contraviene disposición constitucional o legal alguna, resolvió aprobar el proyecto que a continuación se transcribe y emitir informe favorable para segundo debate, el que ponemos a su consideración y por su intermedio a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, suscriben María Paula Romo, presidenta; Henry Cuji, vicepresidente; Luis Almeida Morán, miembro de comisión; Mauro Andino, miembro de comisión; Washington Cruz, miembro de comisión; César Gracia, miembro de comisión; María Ángel Muñoz, miembro de comisión; Andrés Páez, miembro de comisión; Marisol Peñafiel, miembro de comisión. Señora presidenta, hasta ahí el informe.